Hi, dear apprentices. This is Paola Escobar, your English teacher. Hoy les voy a enseñar cómo realizar las actividades de la semana 3. Primero vamos a ingresar al Learning Activity 2. Van a trabajar todo el material. El material, como ya saben, se encuentra en el botón que dice What to Study. Entonces vamos al Learning Activity. Lo abrimos. Ya saben que cada Learning Activity tiene diferentes stages. Ya que yo les explico cómo realizar las actividades, entonces solo deben estudiar el material. El material entonces se encuentra dentro del botón que se llama What to Study, es el del medio. Esperemos a que termine de cargar para poderles mostrar qué es lo más importante de este contenido. Welcome to English.Word. Tenemos Stage 1, 2, 3, 4. Vamos a ingresar, por ejemplo, a 1. Ingresan acá a What to Study. Entonces acá tenemos dos lecciones y allí hay pues tanto como instrucciones, actividades, juegos, las deben realizar todas y esto se va a generar directamente progreso en el centro de calificaciones. Bueno, luego vamos a continuar con la segunda parte de la semana, que es el blog 3. Allí van a descargar este archivo que se llama My Routine. Yo se los envié, pero también está en el blog. Lo van a realizar y lo vuelven a adjuntar. Entonces vamos al blog 3, Daily Routines. Acá hay dos materiales en PowerPoint. Es muy bueno que los estudien antes de realizar la actividad de routine y luego descargan este, lo guardan en su computadora y realizan las dos actividades propuestas. La primera actividad es llenar espacios. La idea es que los llenen con los verbos adecuados correspondientes a cada imagen. Y la segunda actividad consiste en realizar una descripción de su rutina. Por favor, no usen traductores que les toca repetir el trabajo. Acá entonces van a llenar siguiendo las imágenes. Por ejemplo, en la imagen 1 me levanto, entonces hay wake up. Recuerden que en esta tiene que haber coherencia. Me voy de la casa y voy a estudiar. I go to study. Bueno, en la última parte, acá les recuerdo algunas lecciones. Van a escribir su rutina. Entre más detallada, mejor. Y pónganle mucho cuidado a la ortografía, a la coherencia, a las horas, a los verbos que utilizan. Recuerden que breakfast, lunch y dinner no son verbos, entonces hay que agregar eat y have antes de cada uno. I eat breakfast, I have lunch, I eat dinner, etc. Una vez terminen el blog, crean una entrada, escriben el título y por este espacio o por este, cualquiera de los dos, aquí o aquí, van a adjuntar el archivo. Luego, publicar entrada. Listo. Continuemos entonces con el anuncio de la semana 3. Ya realizamos el Learning Activity y el blog. Ahora vamos a continuar con el foro. El foro se llama Interview. Lo que deben hacer es, primero, ingresar y buscar la participación de algún compañero que les guste para responder a las preguntas que él realiza allí. Entonces vamos a ingresar al foro y digamos, por ejemplo, Paola realizó sus preguntas, entonces yo las copio. Estas son las preguntas de Paola, entonces yo las voy a copiar y luego al crear una secuencia las pego, las respondo y yo creo otras 5 preguntas para que otro compañero las pueda responder. Recuerden que estas preguntas se deben relacionar a routines.
Entonces acá van a crear una secuencia, pego las preguntas de mi compañera, las respondo y luego abajo pongo mis preguntas, las redacto y le dan clic en enviar. Ojalá que tanto la respuesta esté en la misma secuencia, estén las preguntas de su compañero, sus respuestas y las 5 preguntas que le van a hacer a otro compañero. Entonces le dan enviar y ya con esto sus otros compañeros tienen acceso a tu entrada de foro o a tu secuencia de foro. Por último, van a realizar el test correspondiente a la semana. Entonces es el test que dice routines, es reporting your daily life activities, actividades diarias. Ingresan al test y lo realizan. Bueno, espero que esta información haya sido muy útil para ustedes. Seguimos en contacto. No duden en escribirme a través de mensajes o los foros técnicos y de dudas. Y yo con mucho gusto les colaboro en todo lo que necesiten. Bye, see you.